Un Crónicas, el linaje del rey, el corazón de Dios, Biblia al sonido de la lluvia. Y si tu historia no comenzara contigo, sino con una promesa eterna. Pina Crónicas no es solo una genealogía antigua, es el eco de un pacto, la raíz de un reino, y el retrato de un Dios que escribe historias redentoras, aún con los escombros del pasado. Desde Adán hasta David, este libro revela que Dios nunca olvida nombres, linajes ni destinos. Vemos a un rey que no solo pelea guerras, sino que busca construir un lugar para la presencia de Dios. Sacerdotes, adoradores, guerreros, todos tienen un lugar en el plan divino. ¿Y tú? ¿Dónde estás en esta historia? Dios também está escrevendo sua linhagem de fé, com teu nome nela. Se esta palavra despertou algo em teu coração, inscreva-se no canal Lluvia, sagrada para seguir explorando a Bíblia com profundidade, paz e som de chuva. Comente: Senhor, escreve minha história com tuas mãos. Curta e compartilhe com quem precisa se lembrar que não foi esquecido por Deus. Oração por los que estão vendo este vídeo. Senhor Deus Todo-Poderoso, en este momento oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus dolores ocultos, sus miedos, sus batallas silenciosas. Tú sabes cuántas veces han llorado en secreto, cuántas veces quisieron rendirse, pero aún están aquí, buscando una palabra de ti. Padre, visita ahora cada corazón con tu paz. Restaura lo que fue quebrado. Sana lo que está herido. Levanta al que se ha caído. Aviva la fe de aquel que pensó que ya no había esperanza. Declaro que no están olvidados, que hay un llamado, un propósito, una promesa viva sobre cada vida que escucha esta oración. Que sepan que tú los llamas por su nombre, así como llamaste a David, incluso cuando aún estaba en el campo. Derrama tu presencia ahora, Espíritu Santo. Que esta lluvia que escuchamos de fondo sea símbolo de tu renovación. Y que cada persona aquí sienta que está siendo tocada, transformada y amada por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Una Crónicas. 1. Descendientes de Adán hasta Abraham. 2. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sabta, Raama y Sabteca. Los hijos de Raama fueron Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a los ludeos, a los anameos, a los leabitas, a los naftujitas, a los patruseos, a los caslujitas, de los cuales salieron los filisteos, y a los caftoreos. Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araqueo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Selah, y Selah engendró a Eber. A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. El nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazar Mavet, a Jerah, a Adoram, a Usal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Havila y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Selah, Heber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abram, el cual es Abraham.
desde Abraham hasta los patriarcas. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus descendientes. El primogénito de Ismael fue Nebaiot. Después nacieron Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos que Ketura, concubina de Abraham, dio a luz fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Eldah. Todos estos fueron hijos de Ketura. Abraham engendró a Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Serach, Sama y Misa. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Jori y Omam. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ayías y Aná. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón fueron Jamrán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que hubiera rey de los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor. El nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Serash, de Bosra. Murió Jobab, y reinó en su lugar Husam, de la tierra de los temanitas. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad, y reinó en su lugar Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al río. Murió Saúl, y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal-Hanán, y reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad fue Pau. El nombre de su mujer fue Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Y murió Hadad. Los jefes de Edom fueron los jefes Timna, Alba, Yetet, Oholibama, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. 1 Crónicas 2. Estos fueron los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Genealogía de Judá hasta David. Los hijos de Judá fueron Onán y Sela. Estos tres le nacieron de Bat-sua, la cananea. Y primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y él le quitó la vida. Y Tamar, su nuera, le dio a luz a Fares y a Serach. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Serach fueron Simri, Eitán, Emán, Calcol y Darda, 5 en total. Hijo de Carmi fue Acar, el que ocasionó destrucción a Israel, porque transgredió con respecto al anatema. Azarías fue hijo de Eitán. Los hijos que le nacieron a Esrón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nachzón, jefe de los hijos de Judá. Nachzón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a Eliab su primogénito, a Aminadab el segundo, a Simea el tercero, a Natanael el cuarto, a Radai el quinto, a Osem el sexto, y a David el séptimo. Sarbia y Abigail fueron las hermanas de ellos. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, y el padre de Amasa fue Jeter el ismaelita.
Clanes de Caleb en Judá. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jeriot, de Mino-Decentos, su mujer Azuba. Y estos fueron hijos de ella, Jezer, Sobab y Ardón. Murió Azuba, y Caleb tomó por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Hur. Hur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después Esrón se unió a una hija de Maquir, padre de Galaad. La tomó teniendo él 60 años, y ella le dio a luz a Segub. Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 aldeas en la tierra de Galaad. Jesur y Aram les tomaron las aldeas de Jair, y también Kenat con sus aldeas, 60 ciudades. Todos estos fueron hijos de Maquir, padre de Galaad. Después que murió Esrón en Caleb Efrata, Abía, mujer de Esrón, le dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, el primogénito, Buna, Oren, Osem y Agías. Jerameel tuvo otra mujer cuyo nombre era Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maaz, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. El nombre de la mujer de Abisur fue Abijail, la cual le dio a luz a Ashban y a Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim, y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim. Sesán fue hijo de Isi. Ashlai fue hijo de Sesán. Los hijos de Jada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Y Jeter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasá. Estos fueron los hijos de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Sesán tenía un siervo egipcio llamado Jarja. Y Sesán dio a su hija por mujer a su siervo Jarja, y ella le dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán. Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai. Sismai engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías. Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa su primogénito, que fue padre de Sif, y Maresa, su hijo, fue padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapuaj, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón fue padre de Betsur. Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gasés. Arán engendró a Gases. Los hijos de Jagdai fueron Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa, Isaaf, Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirjana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Hur, primogénito de Efrata, fueron Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Jaref, padre de Bet Gader. Los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Jaroé, la mitad de los manahetitas y los clanes de Kiriat Jearim, que fueron los Jatiritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas. Y de estos salieron los Zoraitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma fueron Belén, los Netofatitas, Atrot Bet Joab y la mitad de los manahetitas, los Zoraitas. Las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, los Simateos y los Sucateos. Estos son los queneos que descienden de Amat, padre de la casa de Recab. 1 Crónicas 3. Los descendientes de David. Estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito fue Amnón, de Ahinoam, de Jezreel.
El segundo fue Daniel, de Abigail, de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca hija, de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías, de Abital. El sexto fue Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén, de Betsabé, hija de Amiel, Samúa, Sobab, Natán y Salomón. También Ibjar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet, 9. Todos estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, cuyo hijo fue Asa, cuyo hijo fue Josafat, cuyo hijo fue Joram, cuyo hijo fue Ocosías, cuyo hijo fue Joás, cuyo hijo fue Amasías, cuyo hijo fue Azarías, cuyo hijo fue Jotam, cuyo hijo fue Acaz, cuyo hijo fue Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, cuyo hijo fue Amón, cuyo hijo fue Josías. Los hijos de Josías fueron Johanán, el primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hijo Sedequías. Los hijos de Joaquín, el cautivo, fueron Salatiel su hijo, Malquiram, Pedaías, Senasar, Jecamías, Osama y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías, y la hermana de estos fue Selomit. También estos 5, Azuba, Ogel, Berequías, Asadías y Jusab-Gesed. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Arnán, cuyo hijo fue Abdías, cuyo hijo fue Secanías. Los hijos de Secanías fueron Semaías y sus hijos Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron 3, Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron 7, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Johanán, Dalaías y Ananí. 1 Crónicas 4. Otros descendientes de Judá, los hijos de Judá, fueron Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reagías, hijo de Sobal, engendró a Yahat. Yahat engendró a Ahumai y a Lahad. Estos son los clanes de los soratitas. Estos fueron los hijos de Etam, Shezreel, Isma e Ibdas. El nombre de su hermana fue Haslelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser fue padre de Usa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén, Asur, padre de Tecoa. Tuvo 2 mujeres, Ela y Naara. Naara le dio a luz a Ahusam, a Jefer, a Temeni y a Ahastari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela fueron Seret, Sohar y Etnán. Cos engendró a Anub, a Sobeba y a los clanes de Ahargel, hijo de Arum. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Suja, engendró a Mehir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Paseach y a Tejina, padre de la ciudad de Najas. Estos son los hombres de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Hatat y Meonotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los del valle de Jarasim, porque fueron artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Ir, Ela y Naam, y el hijo de Ela fue Kenaz.
Los hijos de Shealelel fueron Sif, Sifa, Tiria y Azarel. Los hijos de Esdras fueron Sheter, Mered, Efer y Jalón. Ella dio a luz a María, a Samai y a Isbaj, padre de Estemoa. Y estos son los hijos de Bitia, hija del faraón, a la cual Mered tomó por mujer. Su mujer judía dio a luz a Jared, padre de Gedor, a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoah. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron Abiqueila el Garmita y Estemoa el Macateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Benhanán y Tilón. Y los hijos de Isi fueron Sojet y Ben-Sojet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, fueron padre de Leca, Laada, padre de Maresa, las familias de los que trabajan el lino en Bet-Asbea, Joquim, los hombres de Coseba, Joás y Saraf, quienes dominaron en Moab y volvieron a Belén. Y los registros son antiguos. Estos eran alfareros y habitaban en Netaim y Gedera. Allí habitaban cerca del rey, ocupados en su servicio. Descendientes de Simeón. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Seraj y Saúl. Salum su hijo, Mibsam su hijo y Misma su hijo. Los hijos de Misma fueron Hamuel su hijo, Zacur su hijo y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y sus hijas fueron 6. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos ni se multiplicaron en todo su clan, como los hijos de Judá. Ellos habitaron en Beerseba, Molada, Hazar Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Horma, Siklag, Bet Marcabot, Hazar Susim, Bet Birai y Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ayin, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, más todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baal. Esta fue el área que habitaron, y esta fue su genealogía. Mesobad, Jamlec, Josías hijo de Amasías, Joel y Jehú hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel. También Elioenai, Jacoba, Jesojaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos mencionados por nombre fueron los principales entre sus clanes, y sus casas paternas se multiplicaron muchísimo. Ellos llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Encontraron ricos y buenos pastos, y tierra extensa, reposada y tranquila, que antes había sido habitada por los camitas. Estos inscritos por nombre vinieron en los días de Ezequías, rey de Judá. Atacaron sus moradas y a los meunitas que se hallaban allí, y los destruyeron hasta el día de hoy. Y habitaron en lugar de ellos, porque allí había pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir bajo el mando de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. Derrotaron a los sobrevivientes de Amalec que habían escapado, y han habitado allí hasta el día de hoy. Mana Crónicas 5, descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, pues él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito. Y aunque Judá llegó a ser el más fuerte entre sus hermanos y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel fueron Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaías su hijo, Reayías su hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, el cual fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de Asiria.
Él era un principal de los rubenitas. Sus hermanos según sus clanes, cuando fueron registrados en sus genealogías, fueron Jehiel el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel. Y él habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Maón. También habitó hacia el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates, porque sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agrienos, los cuales cayeron en sus manos, y habitaron en sus moradas, en toda la región oriental de Galaad, descendientes de Gad. Los hijos de Gad habitaron frente a ellos, en la tierra de Basán, hasta Salca. Tojoel fue el jefe, el segundo Safán, luego Yaanai, después Safat, en Basán. Sus hermanos, según sus casas paternas, fueron 7: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jaacán, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jahdo, hijo de Bus. Ahi, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue jefe de sus casas paternas. Ellos habitaron en Galaad, en Basán, en sus aldeas y en todos los campos de alrededor de Sarón, hasta sus confines. Todos estos fueron registrados según sus genealogías en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, los de Gad y los de la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que llevaban escudo y espada, que manejaban el arco y que eran aptos para la guerra, sumaban 44,760 hombres que salían a la batalla. Tuvieron guerra contra los agrienos, Getur, Nafis y Nodab, y encontraron ayuda contra ellos. Los agrienos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en su mano, porque aquellos invocaron a Dios en la batalla, y Él les concedió su petición, porque confiaron en Él. Tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, también 100,000 hombres. Ciertamente muchos cayeron muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en el lugar de aquellos hasta el cautiverio, descendientes de Manasés. Los hijos de la media tribu de Manasés, que eran numerosos, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón y Senir, es decir, el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valerosos, hombres de renombre y jefes de sus casas paternas. Pero fueron infieles al Dios de sus padres, y se prostituyeron tras los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, es decir, el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, el cual deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalaj, a Jabor, a Ara y al río Gozán, hasta el día de hoy. 1 Crónicas 6. Descendientes de Leví. Los hijos de Leví fueron Gersón, Cohat y Merari. Los hijos de Cohat fueron Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fineas. Fineas engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki. Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Serajías. Serajías engendró a Merayot. Merayot engendró a Amarías. Amarías engendró a Agitob. Agitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahimaas. Ahimaas engendró a Azarías. Azarías engendró a Johanán. Johanán engendró a Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías. Amarías engendró a Agitob. Agitob engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Salum. Salum engendró a Hilquías. Hilquías engendró a Azarías. Azarías engendró a Seraías. Seraías engendró a Josadac.
Josadac fue al cautiverio cuando el Señor llevó cautivos a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. Los hijos de Cohat fueron Amram, Itshar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Las casas paternas de Leví. Estos son los clanes de Leví según sus casas paternas. De Gersón, Libni su hijo, Yahat su hijo, Sima su hijo, Joach su hijo, Ido su hijo, Serach su hijo, Jeatrai su hijo. Los hijos de Cohat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo, Tahat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo, Saúl su hijo. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahimot. Elcana su hijo, Sofai su hijo, Nahat su hijo, Eliab su hijo, Jeroham su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abías el segundo. Los hijos de Merari fueron Magli, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Agías su hijo, Asaías su hijo. Los levitas del coro del templo. Estos son los que David estableció sobre el servicio del canto en la casa del Señor, después que el arca había reposado allí, y servían en el canto delante de la tienda del tabernáculo de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén, y ejercían su servicio según los deberes establecidos para ellos. Estos y sus hijos son los que ejercían su servicio. Entre los hijos de Cohat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toach, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Itshar, hijo de Cohat, hijo de Leví, hijo de Israel. Su hermano Asaf estaba a su mano derecha. Asaf era hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Serach, hijo de Adaías, hijo de Eitán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Yahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Sus hermanos, los hijos de Merari, estaban a su mano izquierda. Eitán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilquías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mahli, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus hermanos, los levitas, fueron asignados a todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. La casa sacerdotal de Aarón y sus hijos quemaban ofrendas sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso, para toda la obra, del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Aarón: Eleazar su hijo, Fineas su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seragías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimaas su hijo. Ciudades asignadas a los levitas. Estos son sus lugares de residencia según sus campamentos en su territorio. A los hijos de Aarón, del clan de los coatitas, porque a ellos les tocó la primera suerte, les dieron Hebrón, en la tierra de Judá, con sus campos de alrededor. Pero dieron la campiña de la ciudad con sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone. A los hijos de Aarón les dieron las ciudades de refugio: Hebrón, Libna con sus campos de alrededor, Jatir, Estemoa con sus campos de alrededor, Hilén con sus campos de alrededor, Debir con sus campos de alrededor, Asán con sus campos de alrededor y Bet-Semes con sus campos de alrededor. De la tribu de Benjamín les dieron Geba con sus campos de alrededor, Alemet con sus campos de alrededor y Anatot con sus campos de alrededor.
Todas sus ciudades fueron 13, repartidas según sus clanes. A los hijos de Coat que quedaban, les dieron por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus clanes, les dieron 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés, en Basán. A los hijos de Merari, según sus clanes, les dieron por sorteo 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Así los hijos de Israel dieron a los levitas las ciudades con sus campos alrededor. Les dieron por sorteo estas ciudades, a las cuales llamaron según sus nombres, de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín. A otros clanes de los hijos de Coat les dieron ciudades en el territorio de la tribu de Efraín. Les dieron estas ciudades de refugio: Siquem con sus campos de alrededor en la región montañosa de Efraín, Geser con sus campos de alrededor, Gogmeam con sus campos de alrededor, Bet Jorón con sus campos de alrededor, Ajalón con sus campos de alrededor y Gat Rimón con sus campos de alrededor. De la media tribu de Manasés dieron a Ner con sus campos de alrededor y Bilam con sus campos de alrededor, para los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gersón, uno de los clanes, les dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus campos de alrededor y Astarot con sus campos de alrededor. De la tribu de Isaacar, Quedes con sus campos de alrededor, Daberat con sus campos de alrededor, Ramot con sus campos de alrededor, y Anem con sus campos de alrededor. De la tribu de Aser, Miseal con sus campos de alrededor, Abdón con sus campos de alrededor, Ucoc con sus campos de alrededor, y Rehob con sus campos de alrededor. Y de la tribu de Neftalí, Quedes en Galilea con sus campos de alrededor, Amón con sus campos de alrededor, y Kiriataim con sus campos de alrededor. A los hijos de Merari que habían quedado, les dieron de la tribu de Zabulón, Rimón con sus campos de alrededor, y Tabor con sus campos de alrededor. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus campos de alrededor, Yahaz con sus campos de alrededor, Kedemot con sus campos de alrededor, y Mefaat con sus campos de alrededor. Y de la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus campos de alrededor, Mahanaim con sus campos de alrededor, Esbón con sus campos de alrededor, y Jazer con sus campos de alrededor. 1 Crónicas 7. Descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jahmai, Jibsam y Samuel, jefes de sus casas paternas. De los clanes de Tola fueron contados, según sus generaciones, en el tiempo de David, 22,000 hombres valientes. Los hijos de Uzi fueron Isragías, y los hijos de Isragías que fueron Micael, Abdías, Joel e Isías, 5 jefes en total. Con ellos había 36,000 hombres de guerra según sus clanes y sus casas paternas, porque tuvieron muchas mujeres e hijos, y sus hermanos, según todos los clanes de Isaacar contados en sus registros genealógicos, eran 87,000 hombres valientes. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Yediael. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. 5 jefes de casas paternas, hombres valientes, y, en sus registros genealógicos, fueron contados 22,034. Los hijos de Bequer fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos fueron hijos de Bequer, contados en sus registros genealógicos, según sus generaciones. Los que eran jefes de sus casas paternas fueron 20,200 hombres valientes. Bilán fue hijo de Yediael.
Y los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ehud, Kenaana, Setán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron hijos de Yediael, jefes de casas paternas, 17,200 hombres valientes que salían para combatir en la guerra. Supim y Jupim fueron hijos de Ir. Husim fue hijo de Ajer, descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí fueron Yahzil, Guni, Jeser y Salum, hijos de Bilha, descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés fueron Asriel, al cual dio a luz su concubina Siria. Ella también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Maquir tomó mujer para Upim y Supim. Su hermana se llamaba Maaca. El nombre del segundo era Zelofehad, quien solo tuvo hijas. Maaca, mujer de Maquir, dio a luz otro hijo y lo llamó Pérez. El nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Rekem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana, Amoleket, dio a luz a Ishod, a Abieser y a Majla. Los hijos de Semida fueron Ahián, Siquem, Lichi y Aniam, descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín fueron Sutelach, Bequer su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo, Tahat su hijo, Sabad su hijo, Sutelach su hijo, Eser y Elad. Pero los hombres de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque bajaron para quitarles sus ganados. Entonces su padre Efraín hizo duelo durante muchos días, y sus hermanos fueron a consolarlo. Después se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual le puso por nombre Bería, porque había estado en aflicción en su casa. Su hija fue Seera, la cual edificó Bet Yorón baja y alta, y Usen Seera. Refaj fue su hijo, Resef su hijo, Telach su hijo, Taján su hijo, Ladán su hijo, Amihud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, y Josué su hijo. Su posesión y sus lugares de residencia fueron Betel con sus aldeas, Naarán hacia el este, y Geser con sus aldeas hacia el oeste. Asimismo, Siquem con sus aldeas, hasta Gaza con sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel, descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Imna, Isba, Isbi, Bería, y su hermana Serach. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, el cual fue padre de Bir-Sabit. Eber engendró a Jaflet, a Semer, a Jotam y a Súa, la hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimhal y Asbat. Estos fueron hijos de Jaflet. Los hijos de Binchit, Semer fueron Aji, Roga, Yuba y Aram. Los hijos de su hermano Helem fueron Sofash, Ibna, Celes y Amal. Los hijos de Sofai fueron Sua, Harnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Jod, Sama, Silsa, Yeter y Beera. Los hijos de Yeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Araj, Janiel y Risia. Todos estos fueron hijos de Aser, jefes de casas paternas, escogidos y valerosos soldados, jefes de príncipes, y contados en sus registros genealógicos para el servicio en la batalla, fueron 26,000 hombres. Una Crónicas 8. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela su primogénito, a Asbel el segundo, a Ajara el tercero, a Noja el cuarto y a Rafa el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abihud, Abisúa, Namán, Ajoash, Gera, Sefufán y Huram. Estos son los hijos de Ehud. Estos fueron jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron llevados cautivos a Manahat. Naamán, Agías y Gera. Este los condujo cautivos y engendró a Usa y a Ahihud. Saharaim engendró hijos en los campos de Moab, después que repudió a Husim y a Baara, que eran sus mujeres. De Jode su mujer engendró a Jobab,
a Sibia, a Mesa, a Malcam, a Jeus, a Saquías y a Mirma. Estos fueron sus hijos, jefes de casas paternas. También de Usim engendró a Abitob y a Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Eber, Misam, Semed, el-Ed, cual edificó Ono y Lod con sus aldeas, Bería y Sema, que fueron jefes de las casas paternas de los habitantes de Ajalón, y echaron a los habitantes de Gat-Tajio, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joja fueron hijos de Bería, Zebadías, Mesulam, Hiski, Heber, Ismerai, Geslías y Jobab fueron hijos de Elpaal, Hakim, Sicri, Sabdi, Elioenai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron hijos de Simei, Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Hanán, Ananías, Elam, Anatotías, Ibdaías y Penuel fueron hijos de Sasac, Samserai, Sejarías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron hijos de Jeroham. Estos fueron jefes de las casas paternas, según sus generaciones, y estos jefes habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaba el padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maaca. Su hijo primogénito fue Abdón. Luego nacieron Sur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot, quien engendró a Simea. Ellos también habitaban en Jerusalén con sus hermanos, frente a ellos. Ner engendró a Quis, y Quis engendró a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, a Malquisúa, a Abinadab y a Esbaal. Merib-Baal fue hijo de Jonatán, y Merib-Baal engendró a Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, y Joada engendró a Alemet, a Asmabet y a Simri. Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Rafa, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres fueron Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Los hijos de Esec, su hermano, fueron Ulam, su primogénito, Jeús el segundo, y Elifelet el tercero. Los hijos de Ulam fueron hombres valientes, que manejaban el arco, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. No Crónicas 9. Todo Israel fue registrado según las genealogías. He aquí que están inscritos en el libro de los reyes de Israel, jefes que volvieron del cautiverio. Los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por su infidelidad. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades, en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los servidores del templo. En Jerusalén se establecieron algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y de Manasés. Utai, hijo de Amihud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos. De los hijos de Seraj, Jeuel y sus hermanos, fueron 690. De los hijos de Benjamín, Salú hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías hijo de Jeroham, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, y sus hermanos, según sus generaciones, fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas, de los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Agitob, principal de la casa de Dios, Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pashur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, fueron 1760, hombres de valor para la obra.
del servicio de la casa de Dios, de los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Eres Galal, Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros fueron Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora están estos porteros de los campamentos de los hijos de Leví en la puerta del rey, que está al este. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, de su casa paterna, estuvieron a cargo de la obra del servicio, guardando las puertas del tabernáculo, así como sus padres guardaron la entrada del campamento del Señor. Fineas, hijo de Eleazar, fue previamente el principal de ellos, y el Señor estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero a la entrada del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para ser guardias de las puertas eran 212 cuando fueron contados en sus aldeas, según sus registros genealógicos. A ellos los instalaron en sus funciones David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos fueron porteros por turno en la casa del Señor, es decir, en la casa del tabernáculo. Los porteros estaban en los 4 puntos cardinales, en el este, en el centro-oeste, en el norte y en el sur. Sus hermanos que estaban en sus aldeas venían de tiempo en tiempo para estar con estos durante 7 días. Pero los 4 jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza a cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque estaban encargados de guardarla y de abrirla cada mañana. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios para el culto, los cuales eran contados cuando los guardaban y contados cuando los sacaban. Otros habían sido encargados de los utensilios, de todos los utensilios, del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias aromáticas. Algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban la mezcla de las especias aromáticas. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum el coreíta, estaba encargado de las cosas que se preparaban en la sartén. Algunos de los hijos de Bineías, Coat y de sus hermanos estaban encargados del pan de la presentación, el cual ponían en orden cada sábado. Y los que eran cantores, jefes de casas paternas de los levitas, estaban en las cámaras, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en este quehacer. Estos eran jefes de casas paternas de los levitas, según sus generaciones. Estos jefes habitaban en Jerusalén, la familia de Saúl. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maaca. Su hijo primogénito fue Abdón. Luego nacieron Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot. Miclot engendró a Simeam. Ellos también habitaban en Jerusalén con sus hermanos, frente a ellos. Ner engendró a Quis, y Quis engendró a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, a Malquisúa, a Abinadab y a Esbaal. Merib Baal fue hijo de Jonatán, y Merib Baal engendró a Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada. Joada engendró a Alemet, a Asmavet y a Simri. Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. 1 Crónicas 10, muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán,
a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, y los que tiran con el arco lo encontraron, y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y atraviésame. Con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió. Así murió Saúl y sus 3 hijos, y todos los de su casa murieron junto con él. Y al ver todos los hombres de Israel que estaban en el valle, que los de Israel habían huido, y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos fueron y habitaron en ellas. Aconteció que al día siguiente, cuando los filisteos fueron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y clavaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes, en Galaad, oyeron todo lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y tomaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos, y los llevaron a Jabes. Enterraron sus restos debajo de la encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra el Señor, respecto a la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a quien evoca a los muertos pidiendo consejo, en lugar de pedir consejo al Señor. Por esta causa él lo hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. 1 Crónicas 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todos los de Israel acudieron a David, en Hebrón, y le dijeron: «He aquí, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. En tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y serás el soberano de mi pueblo Israel». Fueron, pues, todos los ancianos de Israel al rey, en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor, por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces David, con todo Israel, fue a Jerusalén, la cual es Jebús, donde estaban los jebuseos, habitantes de aquella tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: «Tú no entrarás acá». Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David: «El que ataque primero a los jebuseos será cabeza y jefe». Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió primero y fue hecho jefe. David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Él edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta los alrededores, y Joab restauró el resto de la ciudad. David iba engrandeciéndose más y más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Los 3 valientes de David. Estos son los principales de los valientes que tenía David, los que junto con todo Israel le dieron apoyo en su reinado para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor respecto a Israel. Esta es la lista de los valientes que tenía David. Yasobeam, hijo de Jacmoni, era jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 y los mató de una sola vez. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, el ajojita. Él era uno de los 3 valientes que estaba con David en Pasdamim cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla. Había una parcela de tierra llena de cebada. El pueblo había huido ante los filisteos, pero él se puso firme en medio de la parcela y la defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor les dio una gran victoria. 3 de los 30 principales descendieron hasta la peña donde estaba David, en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza,
y un destacamento de los filisteos estaba en Belén. Entonces David sintió un vivo deseo y dijo: ¿Quién me diera de beber agua de la cisterna de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Belén, que estaba junto a la puerta. Se la llevaron y la presentaron a David. Pero David no la quiso beber, sino que la derramó como un sacrificio al Señor, diciendo: Lejos esté de mí, oh Dios mío, el hacer esto. ¿He de beber yo la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque la han traído con riesgo de sus vidas. Y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Los 30 valientes de David, Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 y los mató, y tuvo renombre junto con los 3. Entre los 30, él era el más respetado y fue su jefe, pero no fue incluido entre los 3. Benaías, hijo de Joiada, era hijo de un hombre valeroso de 1900 Cabseel, de grandes hazañas. Él mató a los 2 héroes de Moab. Él descendió y mató un león dentro de una cisterna, un día de nieve. Él también mató a un egipcio, hombre de 2 metros 25 centímetros de estatura. El egipcio tenía en su mano una lanza como un rodillo de telar, y Benaías salió a su encuentro con un palo, pero arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaías, hijo de Joiada, y tuvo renombre junto con los 3 valientes. He aquí que era el más respetado de los 30, pero no llegó a estar entre los 3. David lo puso al frente de su guardia personal. Y los valientes eran Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Samot el Arorita, él es el Pelonita, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibecai de Usa, Ilai el Ajojita, Maharai de Netofa, Eled, hijo de Baaná, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos de Benjamín, Benaías, de Piratón, Urai, de los arroyos de Gaas, Abiel, de Arabá, Asmavet el Barjumita, Eliaba, de Saalbín, los hijos de Jasem, el Gisonita, Jonatán, hijo de Salle el Hararita, Ashiam, hijo de Sacar el Hararita, Elifal, hijo de Ur, Jefer el Mequeratita, Agías el Pelonita, Hezro de Carmel, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Hagrai, Selec el Amonita, Naharai, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urías el Eteo, Sabad, hijo de Ajlai, Adina, hijo de Sisa el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 30 con él, Hanán, hijo de Maaca, Josafat el Mitnita, Usías de Astarot, Sama y Jehiel, hijos de Otam, de Aroer, Yediael, hijo de Simri, y su hermano Joja el Tisita, Eliel de Mahanaim, Jeribai y Josabías, hijos de Elnaam, Itma el Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel el Mesobaita. 1 Crónicas 12. Componentes de la tropa de David. Estos son los que fueron hasta David en Siclag, cuando él estaba exiliado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos estaban entre los valientes que le ayudaron en la batalla. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras con la honda y flechas con el arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el jefe Ahieser y Joás, hijos de Semá, de Gabaa, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, y Jehú el Anatotita. Ismaías, de Gabaón, valiente entre los 30 y jefe de los 30. Jeremías, Yahaziel, Johanán, Josabad, de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el Arifita, Elcana, Isías, Azareel, Joeser y Jasobeam, Coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gedor. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto algunos guerreros valientes, hombres entrenados para la batalla,
que manejaban el escudo y la lanza. Sus caras eran como caras de leones, y eran veloces como las gacelas sobre las montañas. Ellos eran Ezer el jefe, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, y Macbanai el undécimo. Estos fueron jefes del ejército de los hijos de Gad. El menor podía hacer frente a 100 hombres, y el mayor a 1000. Estos fueron los que cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al occidente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá fueron a David, a la fortaleza. David salió a recibirlos y les habló diciendo: «Si han venido a mí con actitud pacífica y para ayudarme, estoy listo para tener alianza con ustedes. Pero si es para traicionarme a favor de mis enemigos, estando mis manos libres de violencia, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo demande». Entonces el Espíritu invistió a Amasai, jefe de los 30, quien dijo: «Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con los que te ayudan, porque tu Dios también te ayuda». David los aceptó y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos de Manasés se pasaron a David, cuando éste fue con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero no les ayudaron, porque por consejo, los gobernantes de los filisteos lo despidieron diciendo: «Con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl». Así que, al volver a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés: Adnah, Josabad, Yediael, Micael, Josabad, Elijú y Siletai, jefes de millares de Manasés. Estos vinieron en ayuda de David contra la banda armada, porque todos eran hombres valientes, y llegaron a ser jefes del ejército, porque día tras día llegaban a David para ayudarle, hasta que se hizo un gran ejército, como un ejército de Dios. Los que hicieron rey a David en Israel. Estos son los totales de los hombres listos para la guerra que fueron a David, en Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De los hijos de Judá, 6,800 hombres listos para la guerra, los cuales portaban escudo y lanza. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, jefe de los descendientes de Aarón, y con él 3,700. También Sadoc, un joven valiente, con 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, pues hasta aquel tiempo la mayor parte de ellos guardaban fidelidad a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres valientes e ilustres en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18,000, que fueron designados por nombre para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, 200 expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 hombres aptos para la guerra, listos para la batalla con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a prestar ayuda a David con todo el corazón. De Neftalí, 1,000 principales, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De Dan, 28,600 hombres dispuestos para la batalla. De Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra, dispuestos para la batalla. Del otro lado del Jordán, de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres armados con todo tipo de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, listos para la batalla, fueron a Hebrón con corazón sincero para proclamar a David rey sobre todo Israel. Todos los demás de Israel participaban, también del mismo sentir para proclamar rey a David.
Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían provisto para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isacar, Zabulón y Neftalí, llevaron alimentos en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, tortas de pasas, vino, aceite, vacas y ovejas en abundancia, porque había alegría en Israel. En Crónicas 13. Intento de llevar el arca a Jerusalén. Entonces David consultó con los jefes de millares y de centenas y con todos los oficiales, y dijo David a toda la congregación de Israel: si les parece bien, y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos mensajeros a todas partes, para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y con ellos a los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades y campos de alrededor, para que se reúnan con nosotros, y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no le consultamos. Toda la congregación dijo que se hiciera así, porque el asunto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo-Hamat, para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. David subió con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que tiene su trono entre los querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, liras, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sujetarla, porque los bueyes tropezaron. Entonces, el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí, delante de Dios. David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Usa, y llamó aquel lugar Perez-Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo temor de Dios y dijo: ¿cómo he de traer a mí el arca de Dios? No llevó, pues, David el arca consigo a la ciudad de David. Más bien, la desvió a la casa de Obed-edom el Geteo. El arca de Dios quedó con la familia de Obed-edom en su casa durante 3 meses, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. 1 Crónicas 14. David edifica su casa. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, albañiles y carpinteros, para edificarle una casa. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Hijos de David, nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó más mujeres en Jerusalén, y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le respondió: sube, porque los entregaré en tu mano. Subieron a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Entonces dijo David: Dios ha irrumpido contra mis enemigos por mi mano, como irrumpen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses, y David ordenó que fueran quemados. Los filisteos volvieron a extenderse por el valle. Entonces David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos y alcánzalos frente a los árboles de bálsamo.
Y sucederá que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Dios le había mandado, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se divulgó por todos los países, y el Señor hizo que todas las naciones temieran a David.